Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damaris Abigail Quiroz y voy a hablarles sobre qué es la investigación cuantitativa. Vamos a ver, entonces, la investigación cuantitativa es una actividad humana orientada a obtener nuevos conocimientos, es decir, que por medio de este podemos dar soluciones a problemas ya existentes o interrogantes de carácter científico que tenemos para resolver algunas inquietudes o investigaciones que queramos realizar. Ahora vamos a ver cuáles son las características principales. Entonces, se basa en razonamiento lógico y está vinculado a alguna teoría. Se puede repetir. Toma a trabajos previos como una base para la realización. Genera nuevas preguntas y es de naturaleza cíclica. Sus resultados se pueden generalizar o aplicar a otras situaciones. Su objetivo final está enfocado en el beneficio de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el método científico? Es entonces el proceso que debe llevarse a cabo para obtener los conocimientos que sean válidos para la ciencia. Está constituido por una serie de pasos determinados y deben valerse de instrumentos fiables, tales como las observaciones, las preguntas, las hipótesis, la experimentación, las conclusiones, la documentación y el descubrimiento. Por último, seguir aprendiendo siempre con las nuevas investigaciones. ¿Cuáles son las características así de la investigación cuantitativa? Entonces podemos definir que es deductiva, que es particularista, que es objetiva, que está orientada al resultado, que se basa en la inducción probable del positivismo lógico, que tiene unas inferencias que van más allá de los datos. La medición es controlada y justificada. Es generalizable, tiene una realidad estática y los datos son sólidos y repetibles. Vamos a dar paso a continuación a resolver las preguntas que teníamos en la actividad presente. Pregunta 1. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Lo sociocultural es el comportamiento humano. Las experiencias resultan difíciles que los seres humanos no responden de la misma manera en diferentes circunstancias. Podemos definir que las personas pueden manifestar sentimientos y actitudes muy diferentes de acuerdo a los hechos espontáneos que se presentan en el momento y no todas vamos a actuar de la misma manera. Esta investigación está dirigida a poblaciones grandes. El interés principal no solo es cualificar, sino enfocarse en la hipótesis para el análisis e interpretación de los resultados, con una voluntad, la libre elección, libertad y responsabilidad moral y social. Los objetivos del investigador son el estudio, la definición, la recolección de los datos y el análisis. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Es la forma básica de descubrir y estudiar un tema o hallazgo. Se entiende como aquella que utiliza métodos numéricos, datos o cuantificables para hacer generalizaciones sobre un fenómeno. Entonces, con esta información podemos deducir que toda investigación cuantitativa siempre va a ser cuantificable, es decir, que va a obtener números o variables para la realización de dicha investigación. Los números se originan a partir de escalas de medición objetiva para las unidades de estudio o las denominadas variables, y las escalas de medición son estadísticas para discriminar el comportamiento de una variable y de esta forma explicar el fenómeno u objeto de estudio. La tercera pregunta. ¿Cuáles son entonces las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus enfoque cualitativo? Bueno, como primera, llevar a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Segunda, establece suposiciones o ideas como consecuencia de la observación o evaluación realizada. Tercera, demuestra el grado de fundamento de esas o ideas suposiciones. Cuarta, revisan las suposiciones o ideas con bases a pruebas o análisis. Y por último, quinta, proponen nuevas observaciones o evaluaciones para aclarar, modificar o fundamentar las suposiciones o ideas. Los datos que se reúnen a partir
de estos métodos cuantitativos han sido considerados más precisos y objetivos, ya que se generan utilizando métodos estandarizados que pueden ser analizados y reproducidos en procedimientos estadísticos. Y los datos cualitativos son más vistos como menos precisos y confiables para el investigador. El investigador cuantitativo tiene claro que los resultados pueden ser válidos o pueden ser no precisos. Además que se debe recurrir a encuestas para comprender el significado de las preguntas que se plantean, la habilidad de las personas para recordar eventos, que es falible y difícil de controlar las experiencias humanas. Las investigaciones cualitativas van más allá por el desarrollo de técnicas para clasificar, analizar los datos descriptivos, la recolección de datos cuantitativos o cualitativos. Opera dentro de un contexto cultural y es afectado por las tendencias y creencias de los recolectores. A continuación, vemos la base bibliográfica del trabajo. Pasamos a ver un cuadro comparativo del enfoque cuantitativo y mixto. Vemos que hay dos paradigmas, está el positivo y el sociocrítico. Cuando hablamos del positivo es el enfoque cuantitativo, que su actual creador es Auguste Comte, y podemos decir que es una corriente que se sustenta en hechos empíricos y razonamientos lógicos, atribuidos a las ciencias exactas. Entiende la realidad como una sola, es generalizable, debido a que el conocimiento obtenido es exacto, probado, medible, verificable y confiable, y ya que en ella se busca explicar, controlar y predecir los resultados. Su objetivo ontológico es entonces singular, tangible, convergente y fragmentable. Su enfoque epistemológico es objetivo, deductivo, tiene una visión disciplinaria, tiene generalizaciones, tiene afirmaciones nomotéticas, leyes, explicaciones, deductivo, cuantitativo, centrado sobre semejanzas. En su enfoque metodológico, tiene un método cuantitativo y su enfoque axiológico no está sujeto a ningún valor. En cuanto al sociocrítico, es un enfoque mixto. Su principal creador es Arnold en 1992 y vamos a definirlo. Tiene un objetivo que es promover las transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos con la participación de miembros de la comunidad para tener un acercamiento más allá de la realidad de manera crítica, con el fin de garantizar la objetividad de los procedimientos científicos que les permita poner en práctica y transformar la realidad. La autorreflexión, el conocimiento interno para que cada uno desempeñe un rol en el grupo. Para ello, la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis. Busca la liberación, la emancipación para criticar e identificar el potencial de cambio. Su enfoque ontológico es entonces múltiple, divergente, constructivo y holístico. Y en cuanto a su enfoque epistemológico, vemos que hay una subjetividad colectiva, hay afirmaciones ideográficas, es inductivo, cualitativo, centrado en diferencias, con una limitación por contexto y tiempo. En su enfoque metodológico, hay donde vemos parte de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y en cuanto a lo axiológico, es fuertemente marcado por los valores y la crítica de la ideología. Entonces vamos a definir que cuando hablamos de cuantitativo, siempre va a ser cuantificar números, estadísticas, encuestas por población, porcentajes. Cuando hablamos de mixto, vamos a encontrar que hay cualitativo y que hay cuantitativo, que puede haber tanto como cuantificar números como de cualidades o actitudes que podemos evaluar también para la investigación. La última pregunta. ¿Es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? De ser posible, ¿cómo se caracteriza? Sí, es posible para mí, ya que es una investigación que se puede usar con una metodología de ambos enfoques, como lo vimos anteriormente en el enfoque mixto, y se denomina investigación de enfoque mixto. Bueno, el enfoque mixto es la integración de dos enfoques, como lo son el cualitativo y el cuantitativo, dando una importancia a ambos enfoques, es decir, que puede ser que uno sea más dominante frente al otro, pero todos dos son muy importantes a la hora de hacer la investigación.
Ofrece ventajas al investigador, tales como una información detallada, es complementaria y provee diferentes tipos de conocimiento para obtener más datos acertados. Las metodologías mixtas son complementarias, verificando sus teorías, amplían la confianza y dan validez y comprensión de los resultados. Se pueden hacer investigaciones mixtas en paralelo o en secuencia dependiendo del objetivo del estudio. Bueno, algunos autores nos afirman que la subjetividad y la objetividad forman parte de estos estudios, de los cualitativos y los cuantitativos. Vamos a ver una frase célebre que nos denota algo muy importante, como es que representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativos y cuantitativos. Se entremezclan entre ellos, se combinan en todo el proceso de investigación en la mayoría de sus etapas, agregando complejidad al diseño de estudio, pero se contemplan las ventajas de cada uno de los enfoques. Dicho por Hernández, Fernández y Baptista en el 2003. Otros de los autores que han definido estos tipos de enfoques nos dicen que el estudio donde el investigador mezcla o combina las técnicas de investigación, los métodos, los enfoques, los conceptos y el lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio. Entonces, por lo que hemos visto, este es el trabajo de investigación. A continuación van a verle el link y esta es la bibliografía. Muchas gracias.